Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Este miércoles se realizó la segunda jornada de formalización de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. La Fiscalía Oriente pide prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco, falsificación y mal uso de instrumento público. Medida cautelar que será revisada el jueves. Argumentó que en su primer año de administración, la alcaldesa, se gastó, la parte acusadora, disculpe, se gastó sin medir consecuencias con el fin de enaltecer la imagen, textual, enaltecer la imagen de la alcaldesa de Maipú. Se rebajaron obligaciones monetarias ya contraídas con el objetivo de acceder a mayor presupuesto y así realizar actividades. En la audiencia también se detalló que la alcaldesa Barriga adquirió 1.000 collares de la marca Swarovski, avalados en 17 millones de pesos. Estos fueron regalados a figuras políticas y del mundo del entretenimiento. Además, funcionarios municipales fueron amenazados al no cumplir los requerimientos solicitados. Las acusaciones son gravísimas. Ahora hay que probarlas y hay que escuchar a la defensa. Así son los juicios. Según el Ministerio Público, las principales pruebas son testimoniales y se ha solicitado la prisión preventiva porque se considera que la libertad de la exautoridad representa un peligro para la sociedad, aludiendo además al peligro de fuga que podría incurrir, según la parte acusadora, durante el proceso judicial. Vamos a la mesa de conversación. Y bueno, como se sabe, ayer la Comisión de Salud del Senado despachó a la Comisión de Hacienda, a su vez, la ley corta de ISAPRES. Fantástico, avanza, pero claro, hay detalles y que no son menores y que no son fáciles de entender. Por eso tomamos contacto con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien preside la Comisión de Salud. ¿Por qué no son fáciles y requerimos de la explicación de un experto? Porque se despachó sin aprobar el artículo que permite el reajuste al precio base de las ISAPRES. ¿Y eso qué significa? Juan Luis Castro, buenas noches, gracias por servirnos, como siempre. Buenas noches, Matías, gusto saludarle. Igualmente, pues quiero que nos explique qué significa esto y después políticamente por qué tomaron esa decisión de votar, de rechazar esto. Tiene que ver con que después de casi 13 años de judicialización, donde finalmente la gente vio un resultado, porque la Corte Suprema dijo que se le cobró de más a las personas, que el precio, que la tabla de factores, que la prima del auge, estaban todas excedidas en sus cobros, y sobre todo en el caso de la tabla de factores por sexo, por edad, desde el 2020 venía con problemas porque había más de 900 tablas en esa época. Claro. Hoy día hay una, y por lo tanto hay que devolver. Y además hay que disminuir el precio de los planes por la vía del GES o auge, que solo lo usa 1 de cada 3 personas que están dentro del sistema de ISAPRES. Entonces, la justicia ha funcionado. Uno podrá discrepar si el fallo le gusta o no, si lo considerando, en fin, pero finalmente ha fallado en favor de las personas. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué rechazamos ayer? Porque claramente no puede ocurrir que cuando en un sistema que queremos que subsista, no que colapse, no puede traspasarse ese desfinanciamiento que existe, que es real, a las personas por la vía del aumento de precio. Así de simple. O sea, es bastante absurdo y ridículo, Matías, que una persona tenga que pagar hasta un 41% de reajuste de su precio del plan de salud durante este año para que le puedan devolver el dinero que desde el año 2020 hasta ahora, por las tablas de factores, correspondía según la justicia que suena, como usted lo plantea, pasar senador, de un bolsillo a otro bolsillo, eso le iba a decir, sin tener ninguna lógica, que uno pague más para que le devuelvan algo en 10 años, eventualmente, cuando la lógica del sistema, la verdad, es una lógica que ha fracasado desde el punto de vista del modelo de negocio. Suena absurdo, como dice usted, y
no es adecuado que uno esté calificando, pero suena absurdo. Pague usted más para que yo le pueda pagar lo que le debo. Así suena como lo explica usted, que es el experto. Pero hace un buen rato venimos escuchando todos los expertos y es bien técnico, difícil este tema, pero de las cosas que nos hemos ya enterado mucho, si hay cierto consenso en que el sistema no puede caerse en una de sus partes porque podría colapsar el todo. Entonces, si no pueden las ISAPRES mover ninguna de las piezas para poder subsistir y ustedes rechazan esta alza, por absurda que usted la plantee, ¿cómo van a subsistir las ISAPRES? Que si caen las ISAPRES, caen los prestadores, si caen los prestadores, se produce un colapso del sistema general. Hay varios mecanismos de por medio. Uno lo ha planteado la oposición, que tiene que ver con la mutualización o acotamiento de alguna manera de la deuda. Es decir, cómo se hace que la gente que producto de estos fallos judiciales debía pagar menos, pero otros debían pagar más. Ojo con esto, porque la Suprema finalmente dijo que nadie podía pagar más. Y la lógica del sistema durante 40 años prácticamente ha sido que se correlacionan. O sea, los que tienen más siniestralidad o más carga de enfermedad tienen que recibir de aquellos más jóvenes, más sanos, ¿verdad?, con mejor ingreso. Eso fue desvirtuado en el fallo de la Corte. Y por lo tanto se ha planteado, y de hecho el Comité Técnico de nuestra Comisión de Salud planteó esa alternativa. Eso hasta el momento no ha tenido viabilidad en las votaciones, pero esto está partiendo. Falta la sala, falta la Cámara de Diputados. Segundo, el gran costo hoy día en el sistema tiene que ver con las licencias médicas. Hoy día de los 7 puntos, 7% de salud, 6 puntos prácticamente se van solo en pagar licencias médicas, que es un sistema que está bajo sospecha, digámoslo suavemente. O sea, nadie tiene certeza hoy día pues, senador, gasto. Hay indicios, pero... perdón, ni siquiera indicios, hay constatación de que hay procesos judiciales abiertos a mafias en la licencia médica. Lo que no quiero decir que sea que nos está escuchando en su casa con una licencia médica bien otorgada sea un mafioso. Hay un alto o un importante porcentaje de licencias médicas que son mula, como se dice en Chile, que son falsas y que sobrecargan el sistema para todos. Mire, ¿cuánta gente ha escuchado usted y todos los que nos ven a esta hora de gente que dice, no, no te preocupes, yo me consigo una licencia? Claro. No porque estoy estresado, no porque tengo que buscar pega, no porque me quiero cambiar de trabajo. Y eso es parte de un paisaje. Perdón, un paisaje muy nefasto. Senador, que nos detengamos un segundo, que esa es la cultura de la trampa. Porque no hay una cosa que es prima hermana, que no son licencias, pero sí los certificados médicos falsos, que el principio es el mismo, ¿no es cierto? Es una certificación de un médico de que él está enfermo o ella y no puede trabajar, o que este estudiante, o creo que fue un certificado médico porque no puede dar una prueba. Y los incentivos están puestos, perdón que nos cambiemos de tema un segundo, pero es que toma un tema muy importante, que es la educación y la honestidad como principio en la educación. Universidades no aceptan diálogos muchas veces con los alumnos, solo aceptan certificados. Y sabiendo que van a ir a comprar muchas veces muchos alumnos certificados que son falsos. Y les da igual porque cumplen con la norma de ese establecimiento. Y no estoy contando nada que yo me inventé hoy día, todos lo saben. Entonces es la cultura de la trampa, pues. Así es. De hecho, hoy día existe una sospecha fundada sobre médicos que venden licencias médicas, y ahí están los casos más graves, las bandas, incluso nacionales o internacionales, que algunas están ya investigadas o presas y otras no. 2, por pacientes simuladores, o sea, personas que dicen que tienen síntomas, sobre todo de salud mental o síntomas osteomusculares, que son las grandes causas de licencias médicas. O 3, empleadores falsos, que en vez de pagar ellos el sueldo, hacen que lo paguen los subsidios, los FONASA o las ISAPRES, para no pagar ellos la remuneración, e inventan un sistema artificial, ¿verdad?, para que sean las licencias las que se vayan pagando. O sea, claramente en estos 34 años prácticamente de democracia, lamentablemente debo decir, nunca ningún gobierno de todos los que han habido en estos años ha entrado en el tema de la licencia médica. Tenemos un sistema obsoleto, un sistema arcaico que permite la trampa, que permite el engaño. ¿Hay cómo entrarle o es una trampa inagarrable? Bueno, no, yo creo que hay cómo entrarle porque claramente, por ejemplo, hoy día el San Lunes
San Lunes a lo mejor es un término No, todos lo entendemos. antiguo, ya. Es parte de la historia en la década de los 80, cuando se creó este sistema, donde la gente faltaba el día lunes, por razones que todos podemos sospechar. Y finalmente, los 3 primeros días, hoy, de una licencia de menos de 11 días, prácticamente entran colados porque se asumen como tal y mucha gente pide una licencia corta con ese San Lunes o con esa justificación abreviada, ¿verdad?, de que no pudo ir por esto, por esto otro, y finalmente se cubre dentro del subsidio. Por otro lado, la gente que de verdad está enferma y que dice, oiga, pero ¿por qué, doctor, usted si me da una licencia de 15 días, me pagan desde el cuarto día y no me la pagan entera? Bueno, porque existe una carencia de 3 días en la licencia corta, que al final la presión de las personas hacia los médicos hace que el médico ceda muchas veces y diga, mire, en vez de darle una licencia de 10 días y usted le pagan desde el cuarto día, le voy a dar una licencia de 11 días y usted le pagan entera la licencia. Y ese es un incentivo perverso, digámoslo con todas sus letras. Eso no se ha modificado. Nunca ningún gobierno, desde la instalada democracia, ha entrado en el sistema de licencias médicas. Nosotros hemos pedido unánimemente, desde la Comisión de Salud, que es la hora, para el mundo de FONASA y para el mundo de la ¿Y ISAPRE. cuánto Esto no es un cuesta problema de eso? gusto. Bueno, ¿Cuánto cuesta toda esta maraña tramposa? mire, en términos de porcentaje, más que del número absoluto, 6 de los 7 puntos que hoy día cotizan las personas en Chile en materia de salud se van solo en el pago de licencias médicas. O sea, estamos hablando de una cantidad infinita de recursos que se están yendo solo a pagar Oiga, a ver si entendí bien, porque me parece a las personas en su puesto tan de trabajo. monstruoso lo que usted dice, a ver si entendía bien. Si se solucionara por arte de magia las licencias médicas falsas, no las verdaderas, nosotros podríamos pagar ¿cuánto pagaríamos por nuestros sistemas de salud o por FONASA, por la cotización? ¿O podríamos pagar un 1% de nuestro salario? O sea, hoy día... O sea, ¿con eso daría en vuelta la- el sistema? ¿Podría funcionar? Claro, hoy día es tan, yo diría, espeluznante el nivel de gasto que hay en licencias médicas, que si 6 séptimos de todo lo que se gasta en salud, producto de la cotización que pagan todos los chilenos trabajadores, ¿verdad?, en ese Para rubro, pagar se licencia. van solo a pagar licencias médicas y no a las coberturas de las atenciones y no a la cirugía O o a sea, la lista de espera, sino que se va solo a pagar los días de ausencia laboral. Estamos en un problema muy grave. O sea, Matías. todo el sistema Esa es la integrado, realidad de hoy. público o privado, nos hagamos esta distinción, Exactamente. porque con 1/7 de lo que nosotros cotizamos mensualmente se puede o se financia la operación médica, por así decirlo, de atenciones, con un Bueno, séptimo. exactamente, es muy dramático tener que admitirlo y reconocerlo, pero hoy día con ese séptimo se están financiando las listas de espera, las cirugías, las consultas de especialidades, la atención primaria de salud. Es cierto, hay además un gasto adicional producto de el presupuesto año a año del país, ¿verdad? Producto de impuestos adicionales que van Sí. cubriendo impuestos generales. Está bien, pero en la práctica No es lo que gasta el se está Estado. comiendo. No es El lo... sistema está siendo carcomido por la licencia médica. O sea, el subsidio de incapacidad laboral, muchas veces artificial, no verdadero, está gastándose la inmensa mayoría de los recursos públicos en materia de salud. Le doy un dato. Hoy día en el mundo hospitalario, el 40% prácticamente de la dotación tiene niveles de ausentismo laboral por la vía de la licencia médica en el mundo de la salud. O sea, trabajadores de la salud, que yo no voy a poner en duda que sean licencias verídicas o no, pero en la práctica los niveles de ausentismo en el mundo de la salud son tan elevados y uno podrá buscar todas las causas posibles, las va a encontrar, No, pero que la sobre todos los constatación, otros niveles, ¿cuántos sobre días en todos los otros niveles promedio? de la industria, sobre los niveles del Estado, A ver, pero finalmente aparece un gasto desmesurado en el mismo personal de la salud, que hoy día está haciendo uso en un 40% de licencias médicas. Esto es dramático, claramente. me contaban el otro día, aprovecho de preguntárselo a ver si es mito o es verdad, que en promedio los funcionarios de la salud en Chile tienen entre 30 y 40 días de licencia al año, es decir, equivalente o más que las vacaciones, porque aparte, o sea, 30 días de vacaciones y tienen en promedio, entre 30 y 40 días al año de licencia.
Así es, son cifras realmente desmesuradas, desproporcionadas y que hablan de que en el mundo de la salud, con todo lo que ha significado ser esta primera línea, como se reconoció en la pandemia, del mundo de la salud, de las enfermeras, de los médicos que están en el mundo público y que son todos valorables, sin embargo, hay culturas, hay distorsiones que claramente tienen que cambiar, tienen que transformarse, porque no puede haber, como se descubrió en el Sótero del Río, en una auditoría hace pocos días atrás, que haya familiares de funcionarios que los ponen antes en la lista de espera para ser operados. ¿Por qué? Si para estar en la lista de espera la prioridad es el que está más grave o el que está con más antigüedad en esa lista para que tenga preferencia. ¿Por qué entra uno antes por ser familiar de otro? ¿O por qué se dan circunstancias en las cuales hay de alguna manera vínculos o formas de relacionarse que permiten que algunos tengan preferencia por sobre otros? Eso es inaceptable porque, sabe Matías, hoy día hay 2,5 millones de chilenos que están en lista de espera. Estamos hablando de cifras espeluznantes, con promedios de tiempos de espera de 1 año o algo más de 1 año. Pero los casos pueden llegar hasta 2, 3 o 4 años. Y 44.000 personas que mueren en la lista de espera, según los datos publicados hace pocos días atrás del año 2022. O sea, claramente estamos frente a una situación de un dramatismo enorme, siendo la primera prioridad social en Chile, porque está en juego la vida de las personas. Eso es lo que nos tiene que abocar. Eso es, en el fondo, el problema principal. Sí, nos gastamos el tiempo que teníamos previsto en otra entrevista en todas estas cifras que son muy impresionantes y que aportan quizás a entender la gravedad del problema y a la importancia de ponernos serios como sociedad a discutirlo para buscar los incentivos o diseñar bien el sistema, porque se está yendo la plata por donde no se debe ir. Y la gente que hoy día nos mira en su casa esperando una lista de espera está financiando a alguien que está haciendo trampa con una licencia médica falsa y ese tipo de cosas. Bueno, es dramático lo que nos cuenta. Una cosita antes de irnos para el tema que nos convocó. ¿Qué salida le ven ustedes porque el plazo es mayo, ¿no? El plazo sigue siendo el mismo. Exacto. De aquí a mayo tenemos febrero sin actividad legislativa. ¿Cuál es la alternativa para salvar y que no se colapse el sistema? Yo creo que el gobierno tiene que pensar en 2 caminos para que esto tenga una viabilidad. Uno, tiene que ver con que el modelo de negocio de la ISAPRES, claramente, que ha tenido un fracaso durante más de 40 años, tiene que cambiar. Hasta las propias ISAPRES hoy día nos dicen que están de acuerdo en terminar con las preexistencias, con las exclusiones, con la selección por sexo, por edad o por enfermedad. Políticamente está además corroborado. Todos en el Senado, derecha, izquierda, estamos de acuerdo con esa medida. Pero el gobierno ha decidido esperar. No sé, ¿esperar qué? 8 meses más, hasta octubre, para que puedan ver un proyecto de ley al respecto. Creo que ahí se dilapida un tiempo valioso. Y segundo, el reajuste de precios, que todos decimos, claro, puede haber un reajuste de precios. Va a haber uno en marzo, que es el ICSA o IPC de la salud. Eso viene ahora en marzo. Es más que reajuste, perdón. Es un precio que se adelanta, un flujo de recursos que venía en junio, se va a entregar en marzo. Exacto. Pero el segundo reajuste, que sería por ahí por agosto, eso es lo que hemos cuestionado y eso es lo que finalmente rechazamos en la Comisión de Salud, porque no nos parece adecuado que haya ISAPRES que eleven hasta un 41% el precio actual que paga una persona para poder lograr la sentencia judicial de la devolución y todo lo que significa el equilibrio financiero. O sea, no estamos dispuestos a que pague la cuenta el afiliado producto del desequilibrio del sistema. ¿Queremos que el sistema sobreviva? Sí, pero no queremos que esto sea solo o únicamente a costa de los afiliados. Ahí está el punto, yo diría, más sensible que esperamos en los próximos días dilucidar. Juan Luis Castro, como siempre, mucho gusto y muchas gracias por atendernos. Hasta pronto, Matías. Muy amable. Buenas noches, igualmente. Bueno. Yo quedé desolado, no sé usted, con las cifras. Juan Luis Castro, senador del Partido Socialista, presidente de la Comisión de Salud del Senado, expresidente del Colegio Médico, conoce al revés y al derecho al sistema. Las cifras impactantes, ¿no? Pausa y volvemos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa Alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl.
tercera noche consecutiva que tenemos libro nuevo y su autor aquí, que es un privilegio poder conversar sobre nuevas publicaciones para discutir nuevos temas y siempre de interés enorme. Anoche teníamos, qué sé yo, a Ignacio Bócar hablando del análisis político del estallido. Ahora tenemos a Pablo Urquiza con la radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales. Pablo, recordará a usted que fue ex coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur y académico hoy día de la Facultad de Ciencias y Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad de San Sebastián. Aquí vamos a dejar el libro y saludamos a Pablo Urquiza. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas noches, Matías. Bueno, tú estuviste durante el gobierno del presidente Piñera en ese trabajo, en esa obligación, en esa tarea, y luego volviste aquí tú eres de Santiago, ¿no? Así es. Volviste a Santiago y te quedaste, me imagino, con una experiencia que quisiste plasmar aquí, esta radiografía mirada desde fuera, que tiene un valor siempre, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la primera mirada? ¿Cuál es el informe médico de esta radiografía? A ver, primero, ¿cuál es la motivación de este libro? Este libro nace, ¿cierto?, de la realidad, ¿cierto? Es decir, de palpar el sufrimiento, el terror, el temor que viven familias mapuche y no mapuche en la macrozona sur, en Quidico, en Tirúa, en Cañete, en Contulmo, Coyipulli. Anoche mismo, ¿cierto?, se materializó un grave atentado incendiario en el viaducto del Mayeco Provimental y desde ahí poder transmitir esa realidad, ¿cierto?, para efectos de que las personas, las autoridades, ¿cierto?, comprendan y entiendan lo que está ocurriendo en la macrozona sur, alejado de la ignorancia, alejado de la ideología y también alejado del romanticismo, que son los tres factores que afectan gravemente lo que está ocurriendo, la crisis de seguridad. ¿Ignorancia de quién? La violencia propiamente tal... Ignorancia, tú dijiste ignorancia, ¿no? Ignorancia también. Sí, y es que ¿quién? ¿El país está ignorante de lo que pasa allí? A ver, recordemos, hay ideología, romanticismo, ignorancia también de lo que está ocurriendo muchas veces. Recordemos, hace tan solo 2 años, ¿cierto?, al inicio del gobierno del presidente Boric, la ministra Siches va a Temocuycuy, propiamente tal, y termina, ¿cierto?, siendo atentada y no pudiendo materializar esa ida a Temocuycuy producto de un atentado de una de las orgánicas radicalizadas y terroristas que están hace tiempo materializando terror y temor en la población, como es la resistencia mapuche Mayeco, ¿cierto? Lugar además donde en la doctrina internacional se habla de un refugio terrorista fundamental, donde se produce narcotráfico, donde el censo no se puede materializar, donde más de 800 policías intentaron entrar en Temocuycuy y resultó asesinado una persona, precisamente, un policía de investigaciones, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, evidentemente, no se conoce muy bien lo que está ocurriendo. Muchas veces se habla de un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche y que eso sería lo que provoca la violencia, pero que la verdad es que eso es simplemente criminalizar al pueblo mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo honesto, trabajador, esforzado, que quiere lo mejor para las personas, su gente en la macrozona sur. Y de esa perspectiva, ¿qué es lo que produce esto? Bueno, el terrorismo, el narcotráfico. A ver, tú que conociste la zona y te animas a hacer la radiografía, yo tengo que preguntarte como paciente que mira la radiografía, ¿qué porcentaje, naturalmente no es una estadística perfecta, pero qué porción del pueblo mapuche empatiza con esta causa radicalizada y violenta y cuántos pueden tener empatía con sus requerimientos históricos, ¿no es cierto?, y su pueblo y su cultura, y puede sentir que Chile ha sido injusto con ellos, pero que no entra en la violencia como método de reivindicación. ¿Cómo se reparte ese...? A mí no me gusta hacer la distinción entre mapuche y no mapuche para efectos de ver la violencia, ¿cierto? Pero si uno pudiera ver desde la realidad, ¿cierto? Matías, cuando se atenta contra una escuela en Ercilla, la gran mayoría de los estudiantes de esa escuela son personas mapuches. El año 2022... Sí, las víctimas directas. El año 2022 es el año con más asesinatos en la historia de la violencia en la macrozona sur, desde 1997. La mitad de las personas asesinadas pertenecían al pueblo mapuche. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, ¿cuál es la mirada que tienen tanto las familias mapuche y no mapuche? Bueno, es que efectivamente hay terrorismo, hay violencia y esas orgánicas hace rato están haciendo lo mismo que está haciendo el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, que es ejercer control territorial.
ejercer control territorial donde quien se desplaza el Estado democrático de derecho, ¿para qué? Para que maneje, para que se imponga la ley del más fuerte. Bueno, pero tú estuviste en una posición de gobierno, fuiste autoridad en la zona. ¿Por qué no remediaron eso? Porque este es un problema que requiere una posición no solo de gobierno, sino que una posición de Estado. Yo he sido muy crítico con el inicio de este gobierno, pero hoy día yo reconozco que hay un salto cuántico en lo que dice relación con la aproximación a lo que está ocurriendo en la macrozona sur. El año 2023 es un año muy positivo desde la perspectiva del avance del Estado en una unidad de acción. Disminución de los hechos de violencia sustantivamente, aumento de detenidos, condenas importantes, leyes relevantes como la ley de usurpación, se presentó una ley antiterrorista, implementación del robo de madera, extradición también de Facundo Yáñez Guala, cabecilla de la residencia ancestral mapuche en Argentina, y en ese sentido, obviamente, lo que se necesita es una unidad de acción, ¿cierto? Una base ¿Y la estás común. viendo? ¿Tú estás viendo en este gobierno una unidad de acción? Porque tú describes las acciones positivas de este gobierno. Sí. Y en la oposición eran también, tú formaste parte de ese grupo, también tenían, al menos esbozaban la idea de que había que actuar de la manera que hoy día se está actuando. Por lo tanto, veo que los dos hay mucha coincidencia. Sí, y cuando hay unidad de acción se producen los resultados. Y los resultados Hoy día están... estamos viendo los resultados, ¿cierto? Y esos resultados, obviamente, ¿significa eso que esto se acabó? No, todavía existe, pero existe esa base. Mira, Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue ministro del Interior, En España. De Zapatero propiamente tal, cuando le preguntaban qué fue lo que acabó con la ETA estuvo presente entre 1958 y 2018, 60 años, bueno, lo que decían era la unidad política, la unidad de acción del Estado, es decir, un mismo objetivo y todos los elementos del Estado, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, ¿cierto?, en torno a desarticular esa orgánica radicalizada y terrorista. Tu percepción del asunto es que gobierno y oposición están con una unidad de propósito bastante grande, que ha permitido... 2023, Bueno, pero no el ya. 2024. El 2024 no empezamos con esa unidad de acción. Cuando, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Temuco lo que hace es darle la libertad condicional a Celestino Córdoba. Yo te dije, gobierno y oposición. Sí, Iba para allá. sí. Pero me mencionaste el caso de España que implicaba no solo gobierno y oposición, implicaba otros poderes del Estado, por ejemplo, y la sociedad en general. Así es. Para allá iba la pregunta. Así. ¿Tú ves comprometido al resto de los órganos del Estado en esta unidad de propósito que gobierno y oposición están llevando adelante? Cada vez más comprometidos. ¿El Poder Judicial lo ves comprometido? Cada vez la Corte Suprema revocó Sí. la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, lo cual es muy positivo desde esa perspectiva. ¿Significa que está ya acabado la unidad de acción? No, todavía hay que dar pasos significativos en esa línea y lo que no hay que dar es retroceso, ¿cierto? Y esos retrocesos muchas veces se dan por ignorancia, por romanticismo o también, y hay que decirlo, por ideología. Recordemos lo que ocurrió al principio de este año, ¿cierto? Que fue la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos lo que señaló de la nada, ¿cierto? Que había que promover un diálogo con la coordinadora Arauco Mayeco. Dice con todos. Si le preguntan... Especialmente, y señala con la coordinadora Arauco Mayeco, sí. También El arzobispo de Santiago, el arzobispo Chumalí, la semana pasada le leí una declaración que también dice que si fuese necesario habría que conversar con Yaitul. Sí, y yo creo que eso es un error profundo porque desconocen lo que está ocurriendo efectivamente en la macrozona sur y en ese sentido el libro es un aporte concreto. ¿Por qué? Porque si uno analiza qué es lo que está pasando hoy día en la macrozona sur, la gran mayoría de los integrantes de la coordinadora Arauco Mayeco está preso, ya sea condenado o en prisión preventiva con sus juicios este año, ¿cierto? Por ejemplo, el 12 de marzo de Héctor Yaitul. Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene negociar con una organización terrorista cuando lo que corresponde y lo que esperan las víctimas también, ¿cierto?, es que sea el Estado de Derecho el que se materialice y que, como en cualquier persona que cometa un delito, ¿cierto?, se le condene como el derecho corresponde. ¿Por qué no me hablas un segundo de qué pasa con las comunidades que no participan de esta violencia, que han de ser mayoritarias, mapuches y no mapuches? Disculpa, pero sobre todo mapuches, porque se usa esa causa justa, que son la deuda de Chile con el pueblo mapuche, para cometer actos de violencia. Entonces, secuestran una causa justa y la malversan, ¿no es cierto? Pero tú que viviste allí,
¿Cómo lo vive, cómo lo siente y cómo lo procesa un mapuche que puede ser líder de una comunidad, pero que no actúa de esa manera? Por supuesto, a ver, acá hay una realidad, ¿cierto? Una cosa es la deuda, ¿cierto?, del Estado de Chile con Sí. la comunidad mapuche a propósito de los títulos de Merced, que se reconocieron entre 1884 y 1929, en donde el Estado de Derecho implica no solo imponerse para efectos de la seguridad, sino también cumplir los compromisos adquiridos, ¿cierto? Y eso evidentemente se tiene que hacer y en eso no hay duda. Pero otra cosa, ¿cierto?, es la violencia propiamente tal. Y en el contexto de la violencia, quienes están siendo hoy día víctimas de esa violencia son, sin distinción ni origen político, ¿cierto?, ni origen étnico, ¿cierto?, familias mapuches y no mapuches. Por lo tanto, los afectados son todos los que viven en la zona. ¿Por qué? Porque es otro el código que está presente, que utiliza, instrumentaliza al pueblo mapuche, y es el código del narcotráfico, del crimen organizado y del terrorismo. ¿El narcotráfico ha entrado con fuerza allí? Está presente en Temocuycuy, absolutamente. ¿Y por qué, cuando tú fuiste delegado, no consiguieron, o no sé si intentaron, desbaratar eso si tú dices que lo que hay allí es una comunidad cerrada, que no entra el censo, no entra la policía y ya hay narcotráfico? Hoy día vemos mucho de las condenas que están hoy día materializadas y también de las personas que están en prisión preventiva no se obedecen a una acción de un gobierno propiamente tal, sino que a un actuar desde antes. Por ejemplo, Héctor Yaitul se inicia por una querella de ley de seguridad interior del Estado que se inicia en el gobierno del presidente Piñera, ¿cierto? Y por lo tanto todo un proceso investigativo. Y en ese sentido las investigaciones no son investigaciones fáciles, ¿sí? Son investigaciones que trascienden gobiernos y lo importante más allá del gobierno de turno, ¿cierto?, es que el Estado comprenda, ¿cierto?, que el terrorismo es contrario a los derechos humanos y a la democracia y por lo tanto se tiene que desarticular. ¿Qué leyes faltan? Tú dices que ha habido avances, mencionaste algunas, pero ¿qué leyes faltan según tu experiencia allí? A mi juicio hay dos leyes que son fundamentales que tienen que estar, ¿cierto? Primero, la modernización del sistema de inteligencia del Estado. Es decir, la ley de inteligencia data del año 2004, es decir, 20 años sin modificación alguna. Y al revés, ¿cierto?, uno ve las organizaciones radicalizadas y terroristas que tienen no solo fusiles de guerra, sino que también tienen inteligencia y contrainteligencia. Por ejemplo, en Temocuycuy. Y en ese sentido, evidentemente que el sistema de inteligencia tiene que modernizarse. Se presentó un proyecto de ley el año 2018, lleva 5 años tramitándose y evidentemente eso impacta directamente en la macrozona sur. Sin inteligencia, las policías, las Fuerzas Armadas operan a ciegas, ¿cierto? De nuevo, ¿cierto?, España logra materializar la desarticulación de la ETA no solo con fuerza, sino que, por sobre todas las cosas, con una buena inteligencia. Y eso en todas las partes, ¿cierto?, respecto no solo al terrorismo, sino también al crimen organizado. Y el segundo, ¿cierto?, dice relación con una ley antiterrorista modernizada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ley actual antiterrorista, ¿cierto?, es una ley que está deslegitimada, es una ley que no tiene, ¿cierto?, las facultades investigativas para poder verificar, ¿cierto?, un delito de esa connotación y además tiene problemas jurídicos. Y en ese contexto, lo que no hay duda, en la macrozona sur hoy día, la última CADEM, 82% de las personas dice que hay terrorismo. El índice global de terrorismo ubica a Chile en el lugar número 17 de 163 países en el mundo. La izquierda y la derecha dicen que hay terrorismo en la macrozona sur, pero sin embargo, en los últimos 10 años no hay un solo condena por ley antiterrorista en la macrozona sur. Y tú sabes que entre el año 2014 y el año 2022 son 7.067 hechos de violencia, 1.192 personas lesionadas, 47 personas asesinadas, 3.907 bienes destruidos. El INEH recientemente lo que reconoció es que habían graves vulneraciones a los derechos humanos, porque no solo hay una crisis de seguridad en la macrozona sur, hay una crisis de derechos humanos, cuando se afecta la libertad religiosa, el derecho a la educación, el derecho a la vida y la integridad física de las personas. Y eso evidentemente es muy grave. Pablo Urquiza, ¿cuál es tu evaluación de la acción de las Fuerzas Armadas en ese territorio desde que se les ha permitido cooperar, respaldar la acción de la policía? Yo creo que el rol de las Fuerzas Armadas ha sido impecable. Y ha sido impecable desde, a mi juicio, 3 puntos de vista. El primer punto de vista es que se ha logrado efectivamente la reducción de los hechos de violencia. Si uno analiza, por ejemplo, los 500 días del estado de emergencia decretado por el presidente Boric, los hechos de violencia se redujeron en un 34%.
en el gobierno anterior, cuando se materializó el estado de emergencia, 165 días, 40% menos de violencia. Si uno analiza en los 500 días, las detenciones aumentaron un 30%. Y además un concepto que es importante, ¿cierto? Es que en el contexto del estado de emergencia no se ha materializado nunca la facultad de restringir derechos fundamentales. Es decir, cuando habla uno de estado de emergencia, habla de restricción del derecho a la libertad de locomoción, libre circulación, derecho a reunión. Nada. Aquí a los únicos que se le está restringiendo verdaderamente la movilidad es a la orgánica radicalizada y terrorista. Y por lo tanto, el trabajo conjunto de las policías con las Fuerzas Armadas, a mi juicio, ha dado resultados. ¿Y tu experiencia indica que se le pudieran dar más facultades para mejorar ese trabajo que a ti te parece impecable? No creo que sea un problema de más facultades. Hoy día hay un... ¿O más tareas? ¿O más responsabilidades? No, hoy día hay un estado de emergencia total, ¿cierto? Recordemos que al principio del gobierno se había dado un estado de emergencia acotado, ¿cierto? No, hoy día no es un problema de más facultades para las Fuerzas Armadas. Yo creo que es un problema de Estado, ¿cierto? En donde le podemos dar todas las facultades a las Fuerzas Armadas, pero si no tienen inteligencia que esté a la altura del problema, la verdad es que no sirve de nada y por lo tanto lo que necesitamos es la ley de inteligencia. Si no tienen las penas, ¿cierto?, los métodos investigativos para efectos de que con esas detenciones sean condenados, ¿cierto? Bueno, necesitamos una ley antiterrorista, por lo tanto, en esa perspectiva, el mensaje es la unidad de acción del Estado y que el Estado y la sociedad se ponga en el lugar de las familias mapuches y no mapuches que están en Quibico, en Tirú, en Cañete, en la macrozona sur, para que la crisis de derechos humanos y no solo la crisis de seguridad se solucione prontamente. Pablo, este libro ya está circulando. Ya está a la venta en buscalibre.com. Ya. ¿Y con qué se va a encontrar someramente? Porque, ¿cuál es el foco? Porque los temas son tan amplios, tan profundos, tan de larga data, en fin, que pudiéramos hacer 10 tomos, ¿no es cierto? Pero ¿con qué se van a encontrar? ¿Cuál es el foco de tu libro? Esto tiene un apellido que es importante, ¿cierto? Que es actual. Es decir, mi libro no habla de 5 siglos atrás, no habla de 3 siglos atrás, habla de lo que está pasando hoy día, ¿cierto? Si las personas quieren interiorizarse frente a lo que está pasando, bueno, ese es el foco. Y el foco es doble, ¿cierto? Desde la perspectiva de la crisis de seguridad y desde la perspectiva de la crisis de derechos humanos que se está dando en la macrozona sur. ¿Fuentes oficiales todos los datos? Porque veo que hay mucho gráfico, mucho data. Todo dato objetivo. Dato objetivo. Así es. Pablo Urquizar, ex coordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, académico hoy día de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Hace este libro Radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales. Ya está a la venta por si le interesa a usted interiorizarse sobre este tema. Pablo, gracias por acompañarnos y darnos tu mirada a ese problema que de tan larga data que nos aqueja y que parece a rato sin solución. Muchas gracias, Matías. Chao, Pablo. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, bueno, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en bancos, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más, desde 12 UF al año, 12 UF por año. Toda la información en kame.cl o en comercial @kame.cl. Hacemos una pausa y volvemos.